Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de ahora, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Placer tenerlo por aquí cada viernes hablando de temas de derecho. Y hoy con un tema súper interesante como lo es el derecho a recurrir, que compete mucho a todo aquel que sucumbe en la jurisdicción de primer grado y que entiende esa sentencia le afecta a sus derechos, que no tuvo ganancia de causa y que siente, no está conforme. Entonces viene el derecho a recurrir. Para usted, ¿qué es el derecho a recurrir? Fíjese, buenas noches. Lo interesante es que el derecho a recurrir es ese derecho o prerrogativa que tiene toda persona que se siente amenazada, probablemente de resultar siendo condenada de algún proceso que atente contra su libertad. Pero también puede ser amenazada o condenada con relación a alguna decisión dictada por un tribunal y que necesariamente tenga el interés de recurrir o de impugnar esa decisión que pueda afectarle. Y esto así porque si analizamos la Convención Americana de los Derechos Humanos, se entiende que el derecho a recurrir va de la mano con uno de esos derechos naturales de toda persona. Va de la mano con el derecho a la igualdad, con el derecho al acceso a la justicia, con ese derecho a la legítima defensa, porque es que va dentro del ámbito de lo que es el debido proceso y esa tutela efectiva, porque es que ese derecho a recurrir, que es un derecho que está también dentro del principio de la igualdad, porque así como tiene derecho a recurrir la persona que resulte afectada con una decisión de manera individual, también el Estado, en los casos de persecuciones punitivas y represivas, también tiene derecho a impugnar una decisión a través de sus órganos. Y es interesante el tema, bastante interesante. ¿Qué interés podría mover a una de las partes a recurrir a una decisión dictada por un órgano jurisdiccional? Bueno, el interés de salvaguardar sus derechos fundamentales, porque si resulta, para poner un ejemplo, que alguna persona tiene algún proceso de tipo penal, que podía ser civil, podía ser laboral, podía ser de cualquier materia, pero vamos a enfocarnos ahí, porque podemos hablar también en otras áreas, pero una persona que está siendo perseguida, que está siendo amenazada, con la posibilidad de perder la libertad, ¿no? Que es un derecho también fundamental de una persona, y que resulte absuelta, óigame bien, lo interesante, si esa persona que fue amenazada con esa persecución y finalmente logró una solución, esa solución es interesante, no solo porque permanece como derecho, como principio fundamental, la presunción de inocencia, Julio, sino también porque impera, predomina
lo que es el non bis in idem, es decir, proceso único, no volver a ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Entonces, esa situación de la presunción de inocencia y esa situación de no volver a juzgarse el mismo caso otra vez, predominan con relación a ese derecho a recurrir, porque bien, esa persona que obtuvo una sentencia absolutoria no va a recurrir, pero entonces tendrá quien lo haga en su contra, porque si es un asunto penal, el Ministerio Público probablemente, o el actor civil que se haya constituido de forma accesoria en esa materia penal, lo podrá hacer, porque hay que entender que el derecho a recurrir tiene un criterio bilateral, no solamente usted como persona procesada, también aquel que le está procesando, o que es parte en el proceso más bien, el querellante constituido en actor civil y el Ministerio Público en los casos en que exista Ministerio Público, porque como usted entenderá, en los asuntos de acción penal privada, el Ministerio está representado por el querellante constituido en actor civil, quien es que persigue la acción, y ahí no hay Ministerio Público. Pero en el caso de que la persona resulte condenada y haya sido privada en algún caso de su libertad, tendrá derecho a recurrir. También. Tendrá derecho a recurrir. Lo único que conforme a lo establecido en el 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, será conocido ese recurso por un tribunal superior y no podrá agravar la situación siempre que se trate de la parte recurrente. Entiéndase, el imputado, o como dicen ahora, el encartado, vamos a decir el condenado, podrá recurrir a esa decisión que le afectó. Y ese tribunal superior, llámese corte, no podrá agravar esa posibilidad de aumentar la condena, a no ser que otra de las partes haya recurrido, entonces haya la necesidad de evaluarse ambos recursos. ¿Por qué? Si hay más de un recurso, hay que valorar esos recursos. Entonces, como estamos en una justicia rogada, que los tribunales, los jueces deciden a petición de la parte, en principio, excepto en el caso de que se tratase de algo que tenga que ver con el orden público y las buenas costumbres, pues necesariamente va a tener que evaluar ambos recursos. Pero si es uno solo, no podrá, conforme a esos pactos internacionales y a esa convención americana que velan por los derechos fundamentales de la persona, no podrá en modo alguno poder agravarse. Este derecho de recurrir es interesante porque a partir de la Constitución del 2010, recuerde que en la Constitución del 2002, Julio, se hablaba del derecho a apelar en el artículo 71 y decíamos, bueno, el recurso de apelación es constitucional, pero no es fundamental. Pero eso fue en la Constitución del 2002. Efectivamente. Pero cuando llega la del 2010, pues ya es el derecho, ya no es el de apelar, sino el de recurrir. Tiene una ampliación. Lo que pasa es que la Constitución del 2010 se tomaba en cuenta de ahí para atrás los preceptos constitucionales para aplicar el derecho, pero a partir de la Constitución del 2010 el derecho se consolida en cuanto a la constitucionalización. No, y que esa Constitución del 2010, por vez primera, incorpora el derecho a recurrir, o sea, dentro de lo que es el debido proceso y la tutela efectiva de todo proceso. Y por eso ahora es que se dice que todos los procesos, todo, están constitucionalizados. Efectivamente, oye, y los abogados tienen como escudo la Constitución de la República en los procesos, sin importar su naturaleza, siempre se menciona la Constitución. Sí, porque es que el 69.9, si usted busca el 69.9 de la Constitución, le habla del derecho a recurrir, del derecho que tiene toda persona a recurrir una decisión que afecte su interés personal o patrimonial. Entonces, ese es el interés que tiene esa persona como ciudadano de recurrir
y podrá hacer diversos recursos, porque hablar de recurrir es amplia la situación. Estamos hablando del concepto, pero en cualquier materia usted podrá recurrir. Ahora, todo dependerá de qué tipo de recurso, y ya ese es un tema que tiene que ver con los recursos, el que usted vaya a intentar, porque hay un momento que en materia civil, por ejemplo, para poner un ejemplo, usted puede recurrir en apelación, Sí, pero también en oposición, pero también lo puede hacer en tercería, correcto. pero también lo puede hacer en le contredit para impugnar, conforme a los artículos 8, 9, 10 y 11 de la ley 834. Pero también podría hacer una especie en materia inmobiliaria de recurso de reconsideración para hablar de los recursos administrativos. A propósito del tema, licenciado, ¿los terceros que no han sido parte en el proceso tienen derecho a recurrir? En principio, no. Habría que ver entonces, porque es que si el derecho a recurrir tiene que ver con ser parte Sí. de un proceso, pudiéramos decir que en regla general no. Ahora bien, porque no han sido parte del proceso. Correcto. Pero si un tercero es afectado por alguna decisión donde evidentemente él no formó parte, pues si la sentencia es de primer grado, pudiera entonces considerarse un recurso de tercería si es en materia civil. Sí. Porque si es en materia inmobiliaria, realmente en materia inmobiliaria, No de existe. manera propia, no existe la tercería. Ahora, Muy bien. ¿qué es lo que hacen cuando hay una sentencia que afecta de primer grado? Que si alguien la recurre, alguien que haya sido parte, ello en virtud de las disposiciones que tienen que ver con el 339 al 341 del mismo Código de Procedimiento Civil, ellos hacen una especie de intervención voluntaria. Sí, Y desde el punto de vista de la intervención voluntaria, por considerar que tienen algún derecho legítimamente protegido y que está siendo afectado, ellos intervienen desde esa óptica, y es por eso que de manera, digamos, tácita, hay autores que establecen que de manera tácita o de manera impropia existe la tercería en materia inmobiliaria. correcto. Porque si usted es un tercero, porque hay una decisión que le afecte, alguien que ha sido parte apela. Usted dirá, digamos, no va a apelar porque usted no ha sido parte, pero si otra persona que es parte apela y usted interviene voluntariamente, pues ya, usted prácticamente va a invocar el daño que le va a hacer, que le está haciendo esa sentencia a usted, y de manera, digamos, práctica podemos decir, pero es una intervención de un tercero. Efectivamente. Y no es propiamente un recurso de tercería. No, no. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.